Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en algo fundamental, los cimientos de cómo sabemos lo que sabemos, la investigación. Vamos a ver cómo se construye el conocimiento de una forma, digamos, organizada y fiable. Un tema clave, sin duda. Para guiarnos, tenemos aquí extractos de un resumen del libro Metodología de la investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. La idea hoy es desentrañar esos conceptos clave sobre cómo se hace una investigación seria, sistemática, pero de una manera que nos interese, que no sea un tostón. Exacto. Hacerlo accesible. Nos centraremos en las ideas principales de los capítulos 1, 2, 3, 4 y el 11 de ese resumen. Capítulos fundamentales para tener una visión general. Pues para empezar, a ver, ¿qué significa realmente investigar? A veces suena como algo muy lejano, ¿no? De científicos con bata. Sí, se tiene esa imagen. Pero en esencia, y basándonos en el texto, investigar es un conjunto de procesos. Pero ojo, no cualquier proceso. ¿Qué tienen de especial? Son sistemáticos, o sea, siguen un orden, unos pasos. Son críticos, porque implican cuestionar, evaluar la información, no dar nada por sentado. Y son empíricos. Empíricos, basados en la experiencia, en datos. Justo, basados en evidencias que se pueden observar, medir, verificar de alguna manera. El objetivo final es responder preguntas o resolver problemas, pero con fundamento, con pruebas. Me gusta eso de pruebas, de verificabilidad. Eso lo distingue de una simple opinión, ¿no? O de lo que a uno le parece. Totalmente, esa es la clave. La sistematicidad, la base empírica, la crítica. Todo eso le da rigor. Y el texto también dice que es un proceso cíclico. Cíclico, como un círculo. Sí, en cierto modo. Porque una investigación suele generar nuevas preguntas, abre nuevas vías. Respondes algo y te das cuenta de que hay más por saber. Se retroalimenta. Y claro, su impacto va más allá de lo académico. Lo vemos en la tecnología que usamos, en cómo mejora la medicina, en la educación, incluso en decisiones políticas. Sin duda, la investigación rigurosa está detrás de muchísimos avances. Y por eso mismo, porque necesitamos que ese conocimiento sea fiable, es tan importante el método. No vale investigar de cualquier forma. El método como guía, como las reglas del juego para que sea válido. Precisamente, el método asegura el rigor y permite que otros puedan entender, replicar y validar lo que se ha hecho. Vale, entonces, si el método es clave, ¿hay un solo camino? ¿Una única forma de investigar? El resumen habla de 3 enfoques principales. Exacto, no hay una única ruta. Podemos hablar de 3 grandes enfoques, el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. Son como 3 maneras distintas de abordar la realidad. Empecemos por el primero, el cuantitativo. Suena a números, a cantidades. Pues sí, va por ahí. El enfoque cuantitativo se centra en medir fenómenos. Busca cuantificar, establecer relaciones entre variables. Por ejemplo, si más horas de estudio, variable A, causan mejores notas, variable B. Y muy importante, probar teorías o hipótesis que ya existen. ¿Para qué medir? ¿Solo por tener el número? Bueno, uno de sus objetivos principales es poder generalizar los resultados. Es decir, si estudio a un grupo pequeño, una muestra, poder decir que lo que encontré probablemente se aplica a un grupo mucho más grande, a la población. Ah, claro. Como en las encuestas electorales, ¿no? Preguntan a unos pocos para estimar lo que votará todo el país. Ese es un buen ejemplo. Para lograrlo se basa mucho en datos numéricos y en análisis estadísticos. Utiliza herramientas como encuestas a gran escala, experimentos controlados. La meta es buscar la objetividad y esa capacidad de generalizar. Entendido. Medir para poder generalizar. ¿Y el cualitativo? Si el otro va de números, este irá de... Palabras, cualidades. Justo. El enfoque cualitativo busca algo diferente. No se centra tanto en medir o generalizar, sino en comprender e interpretar. Quiere explorar en profundidad los significados, las experiencias de las personas, las perspectivas sobre un fenómeno. ¿Cómo? ¿Observando? ¿Hablando con la gente? Exactamente. Se mete de lleno en el contexto natural donde ocurren las cosas. Utiliza técnicas como entrevistas en profundidad, donde buscas entender la vivencia personal. Observación participante, donde el investigador forma parte del grupo que estudia. Análisis de textos, de discursos, de narrativas. Suena más cercano, quizás. Busca la riqueza descriptiva, la comprensión profunda del contexto. No pretende decir esto se aplica a todos, sino así es como se vive o se entiende este fenómeno en este grupo o situación particular. Es, como decías antes, más de palabras, de significados. Como hacer un retrato muy detallado de algo específico en lugar de una foto general. Buena analogía. El cuantitativo sería la foto panorámica, buscando patrones generales. El cualitativo, el retrato detallado, captando la singularidad. Vale. ¿Y el mixto? Me imagino que intenta coger lo mejor de cada uno. Esa es la idea central. El enfoque mixto combina elementos de las estrategias cuantitativas y cualitativas en el mismo estudio.
La idea es lograr una comprensión, digamos, más completa, más robusta del fenómeno. Aprovechando las fortalezas de ambos. Exacto. Donde uno tiene debilidades, el otro puede aportar. Por ejemplo, puedes empezar con entrevistas cualitativas para explorar un tema nuevo y luego usar una encuesta cuantitativa para ver con qué frecuencia aparecen esas ideas en una población más grande. Y siempre es así, uno después del otro. No necesariamente. El resumen menciona que hay varios diseños. Puede ser secuencial, como en el ejemplo que puse, o concurrente, donde aplicas métodos quanti y quali más o menos a la vez y luego cruzas la información. Incluso hay diseños transformativos, que usan la mezcla para promover un cambio social. Fascinante. Pero ¿cómo se decide cuál usar? ¿Cuantitativo? ¿Cualitativo? ¿Mixto? ¿Va a gusto del investigador? Para nada es un capricho. La elección depende fundamentalmente de la pregunta de investigación. ¿Qué quieres saber exactamente? ¿Necesitas medir y generalizar o necesitas comprender en profundidad una experiencia? Esa pregunta inicial es la brújula. Claro. La pregunta te guía hacia el método más adecuado y supongo que también influirán los objetivos y los recursos que tengas. Por supuesto, los objetivos específicos del estudio y la viabilidad, tiempo, dinero, acceso, son cruciales también. Lo interesante es ver cómo esa elección del enfoque marca todo lo que viene después. Y para quienes no investigamos directamente, entender estas diferencias nos ayuda a leer la información de otra manera, ¿no? A valorar qué nos dice realmente un estudio. Totalmente. Te permite ser más crítico. Si lees, entrevistamos a 10 personas, sabes que te dará profundidad, pero no puedes generalizarlo sin más. Si ves, encuestamos a 2000, entiendes que busca patrones amplios, pero quizás pierde detalles individuales. Ayuda a contextualizar. Vale, tenemos los enfoques. Ahora, ¿cómo se materializa esto? ¿Cómo es el viaje completo de una investigación? ¿Cuáles son los pasos? El proceso, sí. Aunque varía un poco según el enfoque, hay unas fases bastante comunes que describe el material. A ver, cuéntame ese itinerario. Pues normalmente todo empieza con una idea, algo que te llama la atención, una duda, un problema que detectas. La chispa inicial. Eso es. Pero una idea suelta no basta. Hay que trabajarla, pulirla, convertirla en un planteamiento del problema claro y delimitado. Este paso es crucial. Luego volvemos a él si te parece. De acuerdo. El planteamiento. Después, Después, toca empaparse de lo que ya se sabe sobre el tema. Eso es la revisión de la literatura. ¿Qué han dicho otros? Que se ha investigado ya. para no reinventar la rueda. Exacto. Y para construir sobre lo que existe. Con esa base se desarrolla el marco teórico, que son como las lentes conceptuales que usarás para mirar tu problema. Luego defines el alcance. ¿Hasta dónde vas a llegar con tu estudio? Poner límites. Sí, sé realista. Y entonces viene el diseño metodológico, el plan de acción detallado. ¿Qué enfoque usarás? ¿Quanti, quali, mixto? ¿Qué técnicas concretas? ¿Encuestas, entrevistas, experimentos? ¿Con quién? ¿La muestra o participantes? ¿Cómo analizarás los datos? El mapa de ruta detallado. Justo. Y una vez tienes el plan, pasas a la recolección de datos. Sales al campo, aplicas tus instrumentos. Después, toca el análisis de esos datos, buscarles el sentido. La parte de darle vueltas a la información. Sí, ordenarla, interpretarla. De ahí salen los resultados, que llevan a las conclusiones. Y el último paso, fundamental, es comunicar todo esto, elaborar el reporte final. Parece un camino bastante lógico, paso a paso. Pero ¿es siempre tan lineal, tan rígido? Buena observación. Esa secuencia es una buena guía, pero la flexibilidad cambia mucho. La investigación cuantitativa sí tiende a ser más lineal, más secuencial. Las fases están más marcadas y se sigue el plan de forma bastante estricta. Como construir con ladrillos, uno encima del otro en orden. Algo así. En cambio, la investigación cualitativa es mucho más orgánica, digamos. Más flexible. Sí, es emergente, iterativa, a veces circular. Puedes estar recogiendo datos y darte cuenta de que necesitas ajustar la pregunta inicial o volver a revisar teoría. Las fases se pueden solapar, puedes ir y venir. Es más como explorar un territorio. Avanzas, miras el mapa, corriges el rumbo. Entiendo. ¿Y la mixta? Pues combinará ambos estilos, dependiendo del diseño específico. Tendrá partes más estructuradas y partes más flexibles. Vale, procesos distintos. Y si son distintos, ¿cómo sabemos si están bien hechos? Los criterios para decir esta investigación es de calidad
¿Son los mismos para un estudio quanti que para uno quali? Es una pregunta clave. No son exactamente los mismos porque buscan cosas distintas, pero ambos enfoques persiguen el rigor a su manera. A ver, ¿cuáles son esas diferencias? En la investigación cuantitativa, las palabras mágicas suelen ser validez y confiabilidad o fiabilidad. Validez. Validez significa que realmente estás midiendo lo que dices que quieres medir. Si tu test es para medir ansiedad o mide, por ejemplo, falta de atención. Ah, vale. Que la herramienta mida lo correcto. ¿Y confiabilidad? Confiabilidad es consistencia. Si mides lo mismo varias veces en condiciones similares, obtienes resultados parecidos. Piensa en una balanza. Si te pesas 3 meses seguidas y da resultados muy dispares, no es fiable. Entiendo. Precisión y consistencia en la medición. ¿Y en lo cualitativo? Ahí no se mide tanto. Claro. El objetivo es comprender, interpretar. Así que los términos cambian. Se habla más de credibilidad, transferibilidad, de dependencia y confirmabilidad. Suenan distintos. ¿Qué es la credibilidad? La credibilidad busca asegurar que los hallazgos del investigador reflejen de forma auténtica las perspectivas y realidades de las personas estudiadas. Es creíble la interpretación desde el punto de vista de los participantes. Se usan técnicas como la triangulación, usar varias fuentes de datos, o la revisión por pares. ¿Y la transferibilidad? ¿Suena así se puede transferir a otros sitios? Va por ahí. No busca la generalización estadística como en lo cuanti, pero sí se pregunta. ¿Estos hallazgos, esta comprensión profunda que hemos logrado aquí, podrían tener sentido? ¿Podrían aplicarse o resonar en otros contextos parecidos? Se logra describiendo muy bien el contexto del estudio para que otros puedan juzgar esa posible transferencia. Entiendo. Son criterios diferentes, pero igualmente importantes para asegurar el rigor en cada tipo de investigación. No se puede juzgar a uno con las reglas del otro. Exactamente. Sería un error. Cada enfoque tiene sus propios estándares de calidad, adaptados a sus metas. Habíamos dejado pendiente volver al planteamiento del problema. Dijiste que era un paso crítico. El resumen dice algo así como que un problema bien planteado es la mitad de la investigación. ¿Por qué es tan importante? Es que es el corazón la guía de todo el proyecto. Sin un buen planteamiento, vas a ciegas. Un buen planteamiento, según detalla el capítulo 4, necesita varios componentes. ¿Cuáles son? Primero, los objetivos. Tienen que estar claros. ¿Qué buscas lograr con el estudio? ¿Para qué lo haces? Segundo, las preguntas de investigación. Deben ser específicas, concretas. ¿Qué quieres responder exactamente? No vale preguntar ¿qué pasa con los jóvenes, por ejemplo? No, eso es demasiado vago. Hay que acotar mucho más. Tercero, la justificación. ¿El por qué? Sí, porque es importante investigar esto. ¿Qué aporta? ¿Resuelve algún problema práctico? ¿Llena un vacío en el conocimiento? ¿Tiene relevancia social? Hay que argumentarlo. Y cuarto, la viabilidad. Ser realista, ¿no? Eso es. ¿Puedes de verdad hacer este estudio? ¿Tienes el tiempo, el dinero, el acceso a los datos o a las personas que necesitas? Si no es viable, por muy interesante que sea la pregunta, no se puede hacer. Objetivos, preguntas, justificación y viabilidad. Todo bien atado. Y supongo que la clave es que sea claro y conciso. Claridad ante todo, que no haya ambigüedad. Relevancia, como decíamos, y factibilidad. Hay que huir de errores típicos como plantear problemas en hombres, imposibles de abarcar, o preguntas que no se pueden responder con datos, que son pura especulación. Poner los pies en la tierra. El resumen daba un ejemplo, ¿verdad? Algo sobre plataformas digitales y rendimiento académico. Si el ejemplo era analizar el impacto del uso de plataformas digitales en el rendimiento académico de estudiantes universitarios de la UAM durante 2024. ¿Por qué funciona bien ese planteamiento? Pues fíjate, delimita claramente las variables, uso de plataformas digitales y rendimiento académico. Define la población, estudiantes universitarios de la UANL, y acota el tiempo, durante 2024. Es específico. Te permite saber qué buscar, en quién y cuándo. Exacto. Puedes pensar en cómo medir esas variables o explorarlas cualitativamente en ese grupo concreto. Además, es relevante hoy en día y en principio parece factible llevarlo a cabo. Cumple los requisitos de un buen planteamiento. Queda clarísimo con el ejemplo. Bueno, hemos recorrido casi todo el camino. Investigamos, analizamos, llegamos a conclusiones. ¿Y ahora qué? ¿Se acaba ahí la cosa? No, ni mucho menos. Queda un paso esencial: comunicar los hallazgos. El capítulo 11 del resumen se centra en esto.
en el reporte final. Porque de nada sirve descubrir algo sin nadie entera, ¿no? Exacto. La investigación cobra todo su sentido social cuando se comparte, cuando el conocimiento circula y puede ser utilizado por otros. Es lo que permite el avance colectivo. ¿Y hay una forma estándar de hacerlo? ¿De contar lo que has encontrado? En el mundo académico y científico sí se ha consolidado una estructura bastante habitual. La más común es el formato IMRID. IMRID. ¿Suena a código secreto? No tanto. Son las iniciales de las secciones principales del reporte. Introducción. Donde cuentas el qué y el porqué de la investigación, los objetivos. Eso es. Luego la M de método. Aquí explicas con todo detalle cómo hiciste el estudio. Es clave para la transparencia y para que otros puedan evaluar o replicar tu trabajo. ¿Vale? Intro y método. La R. La R de resultados. Aquí presentas lo que encontraste, los datos, de forma objetiva. A menudo se usan tablas, gráficos para hacerlo más claro. Y la D será la discusión. Exacto. Discusión y conclusiones. En esta parte interpretas los resultados. ¿Qué significan? ¿Cómo se comparan con lo que ya se sabía? ¿Qué implicaciones tienen? ¿Cuáles son las limitaciones de tu estudio? ¿Qué nuevas preguntas surgen? Y, por supuesto, las referencias bibliográficas al final, citando todas las fuentes. Entiendo. Es una estructura lógica para presentar toda la información de forma ordenada y completa. Sí, ayuda mucho a organizar las ideas y facilita que otros investigadores puedan entender rápidamente el estudio. Y, claro, un buen reporte no solo sigue esta estructura. ¿Qué más necesita? Debe ser claro, usar un lenguaje preciso pero comprensible para su audiencia. Evitar la jerga innecesaria o explicarla bien. Debe ser preciso con los datos y las afirmaciones. Y, fundamental, debe ser ético. ¿Ético en qué sentido? Honestidad total. No maquillar ni ocultar resultados que no te gusten. Reconocer las limitaciones del estudio. Dar el crédito adecuado a todas las fuentes y coautores. Usar el lenguaje científico apropiado, pero siempre con integridad. Y supongo que no todos los reportes son iguales. No es lo mismo escribir para una revista científica que para el público general. Claro, el formato se adapta. Una tesis doctoral es muy larga y detallada. Un artículo científico, un paper, es más conciso, sigue normas editoriales estrictas. Una ponencia en un congreso es más breve, a menudo oral. Un informe para una empresa que te encargó el estudio buscará ser práctico y directo. El público y el propósito marcan el estilo. Entonces, para cerrar el círculo, la investigación es un proceso riguroso, metódico, Sistemático, crítico, empírico, que sigue unas etapas definidas, con enfoques distintos según la pregunta, cuantitativo, cualitativo, mixto. y que necesita un buen planteamiento como punto de partida. Fundamental. Pero que todo ese esfuerzo realmente culmina y tiene impacto cuando se comunica bien lo que se ha aprendido. Esa es la clave final. La comunicación efectiva cierra el ciclo y permite que el conocimiento generado sirva para algo. Perfecto. Creo que hemos hecho un buen repaso. Si tuviéramos que resumir los puntos clave para que queden claros, Adelante. diríamos: 1. La investigación es un proceso sistemático, basado en evidencia. 2. Hay 3 grandes enfoques: cuantitativo para medir y generalizar, cualitativo para comprender e interpretar en profundidad y mixto para integrar ambos. Bien resumido. 3. El proceso tiene etapas comunes: idea, planteamiento, revisión, marco, diseño, datos, análisis, reporte, pero con flexibilidad distinta según el enfoque. 4. El planteamiento del problema, con objetivos, preguntas, justificación y viabilidad, es crítico. Y el pasón del proyecto. 5. Comunicar los hallazgos de forma estructurada, como el IMRA, clara y ética, es esencial para que la investigación tenga valor social. Exacto. Creo que eso cubre lo esencial de lo que hemos hablado. Y ahora que hemos visto todo este proceso estructurado, riguroso, para generar conocimiento fiable, quizá podríamos dejar una reflexión final, ¿no? Sí, me parece una buena idea. Porque todo esto que hemos descrito sobre cómo se construye el conocimiento de forma metódica nos puede hacer pensar en lo contrario. ¿A qué te refieres? Pensemos en cómo consumimos información normalmente en el día a día. A menudo es de forma fragmentada, muy rápida, ¿verdad? Titulares, posts en redes sociales, opiniones. Sí, una avalancha constante y a veces superficial. Exacto. Muy diferente de este proceso lento, reflexivo y sistemático que es investigar. Entonces, la pregunta que podríamos dejar en el aire es, ¿cómo influye o cómo debería influir en nuestra forma de entender el mundo y de valorar la información el ser conscientes de esta diferencia? O sea, ¿qué valor le damos o deberíamos dar al conocimiento que viene de una investigación rigurosa comparado con esa otra información más rápida, fragmentada y a menudo no verificada que nos inunda? Justo eso.
Somos conscientes de la diferencia de peso, de fiabilidad, entre un hallazgo fruto de meses o años de investigación metódica y un tuit o una opinión lanzada al vuelo. Quizás deberíamos pararnos a pensar más en las fuentes y los métodos detrás de lo que leemos y creemos. Es una reflexión muy pertinente, la verdad. Nos deja pensando en nuestro propio consumo de información. Para darle una vuelta, sí. Pues con esa reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias por esta charla tan clarificadora sobre los caminos de la investigación. Ha sido un placer. Igualmente, un placer compartir estas ideas. Y a quienes nos han acompañado, gracias por su atención. Esperamos que esta exploración les haya resultado útil e interesante. Hasta la próxima.